This climático. conference will now be recorded. Las tres tienen estudios de grado en la Universidad de Buenos Aires y cuentan con estudios de posgrado. Está Estefanía Daníbali, que se desarrolla profesionalmente en el sector público, coordinando el proyecto de Transparencia Climática Argentina. Realizó trabajos de planificación climática urbana para el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional. Hola, Estefi. Lourdes Manrique trabaja en la gestión pública y además es docente universitaria. Su trabajo se vincula con la mitigación al cambio climático y el inventario de gases de efecto invernadero, particularmente del sector agropecuario y forestal. Hola, Lourdes. Y Jazmín Rocco Predasi trabaja en el ámbito de la sociedad civil, en FARM, especialmente con temas de política climática en espacios internacionales de negociaciones de cambio climático en el marco de las Naciones Unidas y el G20. Buen día, Jazmín. Bueno, es todo suyo el espacio. Muchas gracias. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Mientras Luli nos va poniendo la presentación, buenos días a todos y a todas. Esperamos que estén muy bien y llevando la cuarentena lo mejor posible. Les agradecemos desde ya por sumarse a esta serie de webinarios. Este es el tercero y último para nosotras. Quisiéramos también agradecer al Premio Conciencia y al Grupo Sol por la invitación a participar de este espacio. Como decía recién Graciela, nosotras somos las fundadoras de Hablamos por el Cambio Climático, y nuestro objetivo con esto es, tomando nuestros conocimientos y experiencias profesionales, poder generar información para comunicar la importancia y las implicancias de la crisis climática. Vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos en los últimos dos webinars. Siguiente diapo, por favor. En el primer webinar hablamos sobre las bases físicas del cambio climático. Recordarán seguramente el gráfico arriba a la derecha del aumento de la temperatura media global. También hablamos de las negociaciones en el marco de Naciones Unidas, de los impactos en la Argentina, de las herramientas que tenemos para estimar las emisiones, como son los inventarios de gases de efecto invernadero. Ahí abajo a la derecha tienen el gráfico del último inventario nacional de la República Argentina. Y hablamos de los ODS y de la interrelación del cambio climático con la sustentabilidad. Siguiente diapo, por favor. En el segundo webinar vimos las diferentes experiencias, algunas diferentes experiencias concretas de cómo interpretan e incorporan la sustentabilidad las empresas, como por ejemplo las empresas B, y el sector privado en general. Vimos también ejemplos de los beneficios que tiene esto, de la importancia del compromiso del sector privado para con la lucha contra el cambio climático, y cerramos haciendo una reflexión sobre la situación actual de pandemia y la necesidad de un liderazgo en diferentes espacios y sectores de la sociedad en general para lograr una recuperación económica verde y en línea con las metas del Acuerdo de París. Siguiente diapo, por favor. En este tercer y último webinar, apoyándonos en todo lo que hemos compartido y aprendido en estas 2 semanas, vamos a abordar diferentes estrategias que tiene el sector privado para incorporar la sustentabilidad a sus procesos y a sus productos. Estas estrategias pueden ser más puntuales o más sistémicas, pero permiten tener un mayor conocimiento de los procesos internos y hacer las modificaciones necesarias para que sean más sustentables. Ejemplos de esto, como ven en el temario, es el etiquetado, la elaboración de inventarios de gases de efecto invernadero, de reportes de sustentabilidad. Y por último, en última instancia, vamos a hablar de la posibilidad de formar redes y alianzas con otros actores para compartir buenas prácticas y fomentar la transformación del sector. Y bueno, quisiéramos aclarar que todas las opiniones expresadas en esta presentación no reflejan necesariamente las posiciones de las instituciones en las que trabajamos. Siguiente diapo, por favor. Bueno, vamos a arrancar hablando de etiquetado. Y cuando hablamos de etiquetado, ecoetiquetado, etiquetado ambiental, nos pueden venir a la mente numerosos tipos de diferentes etiquetas, porque la realidad es que hay muchas clasificaciones de etiquetado o ecoetiquetado. Vamos a dar algunos ejemplos, no es una lista exhaustiva, sino simplemente para tener una idea de cuáles son estos grandes grupos.
El primero que vamos a ver es el etiquetado de eficiencia energética. Este tipo de etiquetado es probablemente uno de los más conocidos y vinculados al cambio climático, seguramente lo habrán visto en electrodomésticos. Y quizás a diferencia de otros etiquetados en que los beneficiarios directos son los consumidores, porque elegir un producto más eficiente tiene implicancias en el consumo de energía y por ende en lo que el consumidor va a abonar. ¿Qué significa que un producto sea más eficiente en términos de energía? Es un producto que brinda el mismo servicio que un producto ineficiente, pero con un menor consumo de energía. Es decir, que no limita el consumo de energía, pero la utiliza de una forma más económica, segura y limpia posible. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque como hemos visto, el sector de la energía es el que más emisiones genera a nivel nacional y a nivel global. Entonces, es eso, y con una tendencia creciente en el consumo de la energía en todos los países del mundo, es muy importante que encontremos las maneras de sacarle el mayor provecho posible al mismo tiempo, y sin olvidarnos que debemos también exigir a nuestros gobiernos y nuestros empresarios que fomenten fuentes de energías limpias y renovables. Pasemos a la siguiente diapo, por favor. Vamos a hablar de otro gran grupo de etiquetas, que son las etiquetas de conservación de la biodiversidad. Estas, a su vez, existen un montón, pero a su vez pueden clasificarse en tres grandes grupos. El primero es las etiquetas de apoyo, que son aquellos productos que afirman proporcionar fondos a organizaciones conservacionistas para que preserven la biodiversidad. Un ejemplo de esto, que lo tienen ahí a la derecha, es el Endangered Species Chocolate o chocolate de las especies en peligro, que dona el 10% de sus ganancias netas a organizaciones como la Dian Fossey Gorilla Fund en Ruanda y la República Democrática del Congo. Es decir, que hay una transferencia directa para la conservación de la biodiversidad. Otro grupo de etiquetas son las etiquetas de persuasión. Y estas son las que afirman cambiar de cierta manera el método de manufactura o de comportamiento del productor. Certifican métodos de producción, pero no la protección de la biodiversidad en sí. Por ejemplo, uno muy conocido que está en Argentina es el Dolphin Safe, que surge para proteger a los delfines y evitar que sean capturados, lesionados o muertos durante la pesca de atún. Pero ¿por qué no es directamente de protección? Porque en realidad lo que apunta es a cambiar el método de pesca, no a la protección directa del delfín. Otro ejemplo de esto, también muy conocido que lo tienen ahí, es el FSC o el Forest Stewardship Council, que es una organización internacional que proporciona un sistema de acreditación y certificación voluntarias realizadas por terceros. Este sistema permite a los titulares de los certificados vender sus productos y servicios en el mercado como procedentes de un manejo forestal, ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable. Se basa en principios y criterios de la FCC, entre los que se encuentran el cumplimiento con las leyes nacionales, el respaldo de los derechos de los pueblos indígenas y estándares de valores de conservación basados en el principio precautorio, entre otros. El tercer gran grupo de estas etiquetas son las de protección. Estas no son tan abundantes y son las que afirman ayudar a conservar especies de animales silvestres o los ecosistemas de los que dependen. Quizás se podría agregar una cuarta clasificación, que es una clasificación mixta entre persuasión y protección, es decir, que hay etiquetas que cumplen los dos roles. Y estas sí son las más abundantes porque requieren a los productores que protejan el hábitat y verifiquen dicha conservación a través de inspecciones del sitio. Por ejemplo, la que tienen a la izquierda, el Rainforest Alliance Certified, garantiza que un producto provenga de una explotación agrícola o forestal que cumpla con normas integrales que protegen el medio ambiente y promuevan los derechos y el bienestar de los trabajadores, sus familias y comunidades. También certifican turismo responsable ambientalmente y que apoye culturas locales. Siguiente diapo, por favor. Otro gran grupo es el etiquetado de comercio grupo o de Fair Share.
Existen diversas etiquetas, como están viendo ahí en pantalla, que alegan formar parte de un sistema de comercio justo. ¿Y qué significa esto? Es un compromiso y un partenariado de comercio basado en el diálogo, la transparencia y el respeto que busca una mayor equidad en el comercio internacional. Por ejemplo, el que tienen ahí en el medio de color naranja, la certificación de Fair for Life, que también hay productos argentinos que tienen esa certificación, sigue algunos principios como un sistema de protección para los productores en caso de crisis, que implica, por ejemplo, un precio mínimo garantizado sobre la base de los costos de producción, también condiciones dignas de trabajo y seguras a lo largo de la cadena de valor y sin importar en qué país se desarrolle cada una de esas etapas, y una promoción de la autonomía de los productores, entre otras cosas. Esto era simplemente para dar como un paneo general de qué tipos de etiquetas existen muchas más. Pero bueno, lo que podríamos decir de cuáles son los beneficios del etiquetado. Siguiente diapo, por favor, Luli. ¿Qué tienen en común las etiquetas? Bueno, tienen en común una presencia de consumidores cada vez más exigentes con los estándares ambientales y sociales de producción. Y esto lo vemos como algo positivo, ya que por un lado les da la posibilidad a los consumidores de elegir lo que quieren consumir, y por el otro los empoderan al brindarles la posibilidad de apoyar directamente los métodos productivos con los que concuerdan. Pero también, desde el lado de los productores, hay una posibilidad de proponerse metas de mayor compromiso ambiental y social y demostrar su aplicación, lo que les permite diferenciarse del resto de la competencia. Y hay un concepto muy importante con el que quisiera cerrar y que cada vez toma más relevancia, que es el concepto de la trazabilidad, que implica tener un conocimiento de los lugares por los que ha pasado un producto y cuáles han sido los procesos e insumos utilizados en su elaboración. El etiquetado permite transparentar al menos una parte de esto, y entonces el consumidor no es un mero receptor ciego de productos, sino que se involucra y se hace parte de la producción. Y con eso ya cierro esta parte. No sé si por ahí abrimos un espacio de preguntas, si es que hay alguna por ahora. Si no hay preguntas, quieren que pasemos a la parte de Lu. Si no, las hacemos a todas al final, si les van surgiendo. Sí, podemos seguir. Preguntas, póngalas en el chat y después las abordamos. Hay un par, si no. A ver. ¿Qué organizaciones gubernamentales se ocupan de cuidar la certificación? Bueno, hay diferentes, digamos, las certificaciones no funcionan todas necesariamente de la misma manera. Yo no me quería meter con la parte legal porque no soy abogada, pero, digamos, hay certificaciones independientes, o sea, que las hacen las mismas certificadoras, y después hay algunas que pasan por el IRAM, que es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Entonces hay mucho que pasa por ahí a nivel nacional. Y hay una pregunta de etiquetas para la industria textil. Sí, hay etiquetas para la industria textil. De hecho, algunas de las que mencionamos ahora también tienen productos textiles. Y después hay una empresas en Argentina. Sí, también hay empresas en Argentina que estén utilizando esas etiquetas. Sí, de hecho, todas las que les mostré, salvo una o dos, hay productos argentinos que las tienen. Y bueno, la última creo que ya un poco la respondí con lo que fui diciendo. Así que ahora sí, Luli, si quieres seguir con la siguiente parte. Vale. Más preguntas bueno, después. Perfecto, entonces sigo un poquito más. ¿Se me escucha bien? Perfecto, genial. Bueno, yo voy a hablar un poco de otra de las herramientas que nombró Haas que pueden ser implementadas por las empresas, que es el inventario de gases de efecto invernadero. Que los que estuvieron en el primer webinar deben recordar que el inventario
es una herramienta para estimar las emisiones y absorciones provenientes de las actividades humanas en un tiempo y territorio determinado. En el caso de las empresas, esta también se refiere como la huella de carbono corporativa, que hace referencia a las emisiones generadas por las actividades de la empresa. Existen otros tipos de huella de carbono, por ejemplo, la huella de carbono de un individuo, que son las emisiones generadas por las actividades que realiza el individuo, y también la huella de carbono de un producto, que son las emisiones generadas en todo el proceso de producción del producto, ya sea la generación de la materia prima, como también la disposición final del producto. Ahora yo voy a entrar un poco en detalle en ciertos puntos que capaz los ayudan a encarar la elaboración del inventario de gases de efecto invernadero. No voy a entrar muy en detalle, pero voy a hacer hincapié en algunas ideas que están buenas para tenerlas en cuenta si se quieren elaborar un inventario. Lo primero que me gustaría contarles son las etapas de elaboración. Todas las actividades que se realizan en un inventario se pueden como agrupar en estas 6 etapas que se realizan de forma continua. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros arrancamos a hacer un inventario y una vez que se termina, uno debe de vuelta arrancar con la primera etapa, que es la planificación, y estas etapas tienen que, uno tiene que tener en cuenta que dependiendo de a cada cuánto quiero hacer un inventario, tengo que tratar de que todas estas etapas entren, digamos, en el lapso de tiempo entre inventario e inventario. Entonces, la primera etapa es la planificación. En esta etapa vamos a empezar a planificar lo que sería la metodología, cuál es el alcance, qué fuentes voy a estimar, cuál es el equipo, ¿está el equipo capacitado para hacerlo? Necesito capacitar, capaz en el primer inventario necesito contratar un consultor de afuera para que ayude a la empresa a poder realizar su primer inventario. Y un punto muy importante de la planificación es definir el objetivo del inventario, o sea, ¿para qué voy a usar los resultados? Porque dependiendo del uso que se le dé al resultado del inventario, va a depender la metodología que vamos a usar y a su vez los datos que vamos a necesitar. Entonces es clave tener en cuenta si lo vamos a usar para un reporte voluntario o un reporte para formar parte de un programa o de alguna iniciativa. En segunda instancia tenemos la etapa de recolección, que esto hace referencia a la recolección de los datos, de los factores de emisión. Como hablamos en el primer webinario, la ecuación básica para realizar un inventario es dato de actividad por un factor de emisión, entonces ahí se recolectan. Luego pasamos a la etapa de estimación, estimar. Me gustaría comentarles que no es necesario tener softwares súper sofisticados para realizar un inventario, se puede utilizar el Excel mismo, si bien algunas veces las herramientas que ya están hechas por otras instituciones pueden ayudar, también se puede hacer con un Excel. Entonces, en la etapa de estimación agarramos todos nuestros datos que recolectamos y empezamos a hacer la estimación de las emisiones. También es importante en esta etapa empezar a hacer la estimación del error de ese dato. Esto va a ser muy importante porque capaz nosotros estamos estimando y si me da un error muy grande, tengo que volver atrás y ver si los datos que estuve recolectando son correctos o si se necesitan ajustar. Y además, el resultado que yo quiero obtener es del menor error posible, porque si no, no es un dato confiable el cual puedo usar para tomar decisiones. Luego de estimar, se pasa a la parte de redacción, que ahí es cuando se empiezan a generar los reportes, y esa parte de redacción puede servir para hacer un control de todo lo que hice hasta el momento. Por ejemplo, bueno, cuál fue el alcance que decidí, cuáles fueron los datos que recolecté, cómo realicé las estimaciones. Es muy importante el tema de controlar todo el proceso porque somos todos humanos y podemos cometer errores, entonces que la persona que redacte capaz no sea la misma que haga las estimaciones puede servir a encontrar estos errores en todo el proceso. Luego de la redacción, o al mismo tiempo capaz de la redacción, se puede elaborar un plan de mejora o empezar a hacer una lista de las cosas a mejorar
teniendo en cuenta que vamos a volver a hacer un inventario en los próximos meses, capaz. Esto quiere decir, muchas veces no siempre se estiman todas las fuentes de emisión. Uno trata de que sí, pero puede ser que no se estimen todos. Entonces, algo a mejorar puede ser estimar cada vez más fuentes de emisión de mi empresa. O capaz noté que el equipo no estaba lo suficientemente capacitado, o quiero capacitarlo más, o puedo capacitarlo en ciertas áreas que son de interés, dependiendo, capaz tengo más emisiones de energía o por transporte, entonces los capacito para que mi capacidad técnica dentro de la empresa sea fortalecida. Y la última etapa es la finalización, que tiene que ver con esto de reportar o hacer públicos los resultados de mi inventario. Esto puede ser, por ejemplo, si soy parte de una iniciativa o de un programa, justamente entregar los resultados de todo el proceso de la elaboración del inventario. Un punto importante que nombré en la parte de planificación es el tema del alcance del inventario. Esta imagen es de unas guías del GHG Protocol, perdón que esté en inglés, y justamente es importante que para el caso de las empresas se tienen como 3 alcances. Esto quiere decir, el alcance 1 son estimar todas las emisiones que tienen que ver con las emisiones que la empresa controla, o sea, quiere decir los vehículos, ya sea para transporte de los empleados o la mercancía, o capaz la combustión o el uso de combustibles en maquinaria en la empresa, son todas aquellas emisiones que la empresa puede controlar. Luego está el alcance número 2, que son aquellas emisiones que tienen que ver con el consumo de electricidad exclusivamente. Estas emisiones no ocurren en la empresa físicamente, pero sí donde se genera esta electricidad, pero son consecuencia de la actividad de la empresa. Y luego está el alcance 3, que ya es más opcional y tiene que ver con aquellas emisiones indirectas, por así decirlo, que tienen que ver con la disposición de residuos de la empresa o la producción de materia prima. Entonces, normalmente las empresas estiman el alcance número 1 y el número 2, y esto es lo que tenemos que definir en la etapa de planificación. ¿Cuál va a ser el abanico de fuentes de emisión que voy a querer estimar? Y otro punto importante a tener en cuenta para elaborar los inventarios son los principios de calidad, que si uno sigue estos principios va a obtener un resultado confiable para poder definir metas de reducción de emisiones y también identificar e implementar medidas de mitigación. Acordémonos que el inventario sirve para saber cuáles son mis fuentes de emisión para después poder generar medidas de mitigación eficientes y poder invertir recursos en aquellas acciones que realmente van a reducir mis emisiones. Entonces, son 5 los principios de calidad. Justamente el de relevancia tiene que ver con esto que les vengo diciendo, que el resultado del inventario tiene que ser útil, ya sea para los usuarios externos e internos de la empresa, tiene que ser confiable. También tiene otro principio de calidad, es la consistencia. Si yo voy a estimar varias fuentes de emisión, es importante seguir la misma metodología para todas las fuentes de emisión. Después está la exhaustividad, que tiene que ver con tratar de estimar siempre el 100% de las fuentes de emisión. Es posible que no se pueda hacer en el primer inventario estimar todas las fuentes de emisión de la empresa, sino que hay alguna que no. Es importante saber por qué no la puedo estimar. No se puede poner en un reporte, digamos, no lo estimo porque me emite mucho, entonces la saco de mi resultado, sino que sea capaz no conseguir el dato de actividad, o el dato es muy incierto, o el factor de emisión no representa la tecnología que se utiliza y no llega a tiempo a conseguir otro factor de emisión. Pero la exhaustividad tiene que ver justamente con eso, tratar de abarcar, estimar todas las fuentes de emisión. Después está la exactitud, que tiene que ver con este concepto del error del inventario. Recuerden que yo les dije que en la parte de estimación había que estimar
el error del resultado, bueno, esto tiene que ver con el principio de exactitud. Uno busca que el error sea el menor posible, o sea, que ese dato que yo voy a obtener sea lo más acertado posible. Y luego, el último principio, pero no el menos importante, es el de transparencia, que justamente hace referencia a documentar toda la información que utilizo para elaborar el inventario. Esto nos va a ayudar muchísimo en el caso de que haya alguna auditoría o haya que reportar a otro organismo. Entonces, yo a tener todo documentado, puedo levantar la información que utilicé, porque capaz se arranca en enero a realizar el inventario y después cuando llega diciembre y hay que empezar a redactar, uno se olvida de las cosas que hizo en marzo. Entonces, es importante tener toda esa información documentada. Y además sirve, la transparencia también sirve en el caso de que haya algún cambio de equipo, porque la persona que capaz estuvo haciendo el inventario, si no tenía la documentación en orden, después la persona que viene a reemplazarlo o que se sume al equipo, es muy difícil que pueda buscar toda esa información y entender de dónde viene. Entonces, la parte de transparencia es muy clave. Y justamente algo que nombré son los reportes. Los reportes básicamente es dar a conocer el resultado del inventario. También están, que varios de ustedes deben conocer, son los reportes de sustentabilidad, que incluyen tanto las acciones a nivel productivo como sociales y ambientales de la empresa. Y la parte de inventario puede estar en esos reportes incluida. También están las guías del GHG Protocol, que este protocolo es el que mostré en el primer webinario, que da indicaciones de cómo realizar el inventario a nivel corporativo, pero también da unas indicaciones para el reporte y algunas recomendaciones de, bueno, qué puedo incluir en el caso de que no sepa qué tengo que incluir para comunicar mis resultados del inventario. Por ejemplo, la descripción de la compañía y el alcance del inventario, justamente esto, bueno, estoy usando un alcance 1, un alcance 2, cuál es el periodo, el territorio que estoy abarcando, los resultados de las emisiones y la metodología utilizada. Acá puedo pensar cómo quiero comunicar mis resultados, qué desagregación, capaz las emisiones de energía, ¿las quiero todas juntas o las quiero separadas por fuente, convencional, no convencional, renovable? Un análisis de las emisiones siempre es útil. Capaz puedo decir, bueno, mis emisiones son causadas por tal y tal cosa, o si tengo un inventario que lo vengo haciendo en sucesivos años, puedo decir, bueno, mis emisiones aumentaron y después disminuyeron. Entonces, un análisis de las emisiones también es interesante incluir en los reportes. Y también indicadores, que los indicadores pueden ser, por ejemplo, uno muy común es la cantidad de emisiones generada por unidad de producto. Y esos indicadores, si yo los monitoreo, o sea, si los voy midiendo a lo largo de los años, puedo saber si las tecnologías que estoy usando en mi empresa están emitiendo más, en el caso que el indicador suba, que cada vez tenga más emisiones por unidad de producto, o disminuyendo, entonces estoy siendo más eficiente, estoy produciendo capaz la misma cantidad de producto con menos emisiones. Entonces los indicadores sirven también para hacer algún tipo de comparación entre empresas, son muy útiles. Y algo muy importante que me gustaría comenzar esta parte es el tema de que dependiendo del reporte que yo quiera hacer va a depender la metodología que yo utilice para el inventario. Y esto tiene que ver un poco con el hecho de que hay programas o iniciativas que requieren que se reporten las emisiones de gases de efecto invernadero de la empresa. Un ejemplo de esto es la iniciativa UN Global Compact, que ahora Steffi les va a contar más en detalle de qué se trata esta iniciativa, que requiere que las empresas que quieren formar parte hagan una comunicación del progreso, Communication on Progress, y esa comunicación tiene que incluir cierta cantidad de información, ciertos indicadores, entre ellos las emisiones de gases de efecto invernadero. La iniciativa permite que le deja la posibilidad que las empresas no tengan que hacer un reporte aparte
o un reporte exclusivo para poder reportarle a la iniciativa, sino que, por ejemplo, la información esta que ellos requieren que uno reporte lo puede hacer en el reporte de sustentabilidad. Entonces no es necesario ponerse a redactar, capaz, si uno ya tiene en la empresa un reporte de sustentabilidad, simplemente le agrega la información, no es necesario redactar de cero un reporte aparte. Este es el caso del grupo Arcor, que este es el reporte de sustentabilidad de 2019, y justamente tienen toda una sección de gases de efecto invernadero, y a la derecha de la diapositiva lo que vemos es justamente la matriz de emisiones que tiene el grupo Arcor, en donde se ve muy claramente que la principal fuente de emisión es el transporte con 34%, aunque energía eléctrica y combustión estacionaria están también ahí cerquita con el 30% de las emisiones cada uno. Y lo que me pareció muy interesante es que ellos en este reporte de sustentabilidad no solo presentan estas emisiones, sino que hacen un análisis. Bueno, mis emisiones de energía eléctrica, ¿por qué suceden? Suceden, bueno, tengo tales fuentes renovables o fuentes convencionales, dónde estoy utilizando esa energía, qué tipo de equipamiento, y ellos de esa forma pueden saber qué medidas de mitigación, de reducción de emisiones tienen que realizar, llevar a cabo para poder reducir sus emisiones. Entonces está muy bueno porque hacen todo el análisis y también incluyen las acciones de mitigación en ese mismo reporte de sustentabilidad. Y este reporte de sustentabilidad es el que entregan a la iniciativa UN Global Compact, que es el requerimiento para ser parte de esta iniciativa. Y con este ejemplo quería cerrar esta segunda etapa del webinario, así que si tienen preguntas. Sí, gracias, Loli. Hay dos preguntas, te las leo. Hay una que dice cómo se miden las emisiones de gas de efecto invernadero. Quizá podés rememorar un poquito lo que vimos en el primer webinar, sintéticamente. Y la segunda dice, ¿la disposición de residuos es una responsabilidad indirecta de la empresa? Sobre la primera pregunta, lo que voy a decir es que las emisiones, hay guías de cómo se estiman las emisiones, pero digamos que la ecuación básica es un dato de actividad por un factor de emisión. El dato de actividad hace referencia a la magnitud de algún proceso. Por ejemplo, puede ser toneladas de cemento producidos o toneladas de granos producidos, también metros cúbicos de petróleo extraído o megawatts consumidos de energía, y esa unidad, ese dato de cuánto es la intensidad de mi actividad, lo multiplico por un factor de emisión. El factor de emisión es cantidad de gas de efecto invernadero por una unidad de esto que estoy, del dato que estoy poniendo. Por ejemplo, si yo tengo toneladas de cemento como mi dato de actividad, mi factor de emisión puede ser kilogramos o toneladas, lo que sea el factor de emisión, de dióxido de carbono por unidad de tonelada de cemento. Entonces es una multiplicación bastante sencilla. El factor de emisión es una relación entre cantidad de gas de efecto invernadero y una unidad de la actividad y el dato de actividad, que es la magnitud de esa actividad. No sé si lo contesté. Y la segunda, si es una, ¿cómo era? Perdón. Era sobre si los residuos, la disposición de residuos es una responsabilidad indirecta de la empresa. Bueno, si querés, ahí, no. ¿Querés decir vos? Si querés yo respondo una parte y vos la otra. Dale. Estoy segura que... Dale. No. A ver, en términos de responsabilidad, no. O sea, las empresas deberían hacerse cargo de la disposición correcta de los residuos, de todos sus residuos, dependiendo si son de oficina o de la cadena productiva. Pero en términos de emisiones, ahí sí, Luli, si querés meter vos bocado, dependen de dónde la emisión se genera, por eso se consideran indirectas. Claro, o sea, la emisión de los residuos va a depender del tipo de residuo
y del lugar donde se dispone. No es lo mismo que sea en un relleno sanitario que un basural a cielo abierto. La tasa de oxidación que tienen esos residuos en el lugar de disposición también. Entonces, tiene que ver también con esto que decía Steffi de, bueno, la generación del residuo de la empresa, digamos. Y son indirectas porque generalmente no se descomponen en el patio trasero de la empresa, sino que lo hacen en otra localización. Siempre los inventarios están muy basadas, la estimación en dónde se genera la emisión concreta. Entonces, por eso se lo divide en estos alcances que había mencionado Luli. Prima la cuestión de trazabilidad. Si querés desarrollar un poquito más. Guillermo. Yo diría, Steffi, que por ahí pasemos. En residuos peligrosos de determinado tipo de industria prima la cuestión de trazabilidad. El originante del envase de un determinado o una determinada materia prima debe hacerse responsable de no solamente la entrega, sino la disposición final. Sí, lo comentamos un poco la semana pasada, todo el tema este de la responsabilidad extendida del productor, y desde nuestra perspectiva en general las empresas deberían empezar a tomar responsabilidad de sus productos, no solo, o sea, que su responsabilidad no debería terminar solo cuando lo venden, sino también deberían hacerse cargo en un periodo más extenso y garantizar una disposición adecuada de los mismos. Steffi, si te parece, vamos pasando a la tercera parte y si quedan más preguntas, las retomamos al final. Dale, bárbaro. Bueno, Lu, ¿me pasás la diapositiva, por favor? Muchas gracias. Para ir cerrando este webinario y todo el ciclo, donde les trajimos diferentes propuestas de estrategias con las cuales las empresas podían empezar a accionar y empezar a sumarse a la lucha colectiva contra el cambio climático, por mi parte les voy a contar sobre algunas redes e iniciativas globales de acción. ¿Por qué les hablamos de redes y de iniciativas? Desde nuestra perspectiva, el trabajo en redes es fundamental. Tengamos en cuenta la magnitud del problema que estamos enfrentando. Les contamos los impactos y cómo afecta al presente y cómo puede afectarnos al futuro. Considerando eso, no creemos que sea una acción que debemos hacer individual, cada uno solo en su casa aislado, sino que creemos que puede ser mucho más productivo trabajar colectivamente en espacios de intercambio como los que generan las redes e iniciativas que les voy a contar. Estas redes nos permiten multiplicar las acciones exitosas, aprender de lecciones que ya otras empresas han transitado el camino y han aprendido. Nos permite generar espacios donde se puede intercambiar y aprender y consultar cuestiones que nos vayan surgiendo, y además nos permiten darle una mayor visibilidad a las acciones que las empresas estén llevando a cabo. Honestamente, para cambiar el mundo vamos a necesitar un liderazgo colectivo y colaborativo. Yo creo que debemos dejar atrás ese concepto individualista de competencia, donde estamos uno contra los otros, y empezar a apoyarnos unos a los otros. Y realmente hay mucho ya avanzado, no hace falta inventar la rueda nuevamente. Una empresa para hacer... un segundo. ¿Hay alguien muteándose? Ahí va, gracias. Una empresa para ser innovadora, para ser líder en las áreas de sostenibilidad, no hace falta que cree todo de cero, sino que puede aprender sobre lo que ya se ha hecho, que puede pararse sobre los hombros de los otros e ir avanzando un paso más, y eso puede ser incluso innovador, porque lo que puede hacer es tomar ese conjunto de experiencias que hay allá afuera, procesarlas, incorporar su impronta personal o su impronta empresarial y generar un proceso nuevo, generar un producto nuevo, una estrategia nueva. Y eso es otra forma de ser innovadores. No hace falta ser individualistamente innovadores, sino que para generar un modelo nuevo de desarrollo, que es lo que veníamos hablando, lo que planteó Haas en la última parte del webinario de la semana pasada, vamos a necesitar cambiar los modelos también de colaboración y de relación entre todos. Entonces, realmente creo que trabajar en redes e iniciativas nos va a permitir multiplicar, obtener asesoría, darle mayor visibilidad y además ser fuentes de inspiración. Siguiente, Luli.
Les traje una colección de distintas iniciativas y redes, pero para empezar retomo una que ya mencionó Luli. Este es el Pacto Global de Naciones Unidas, que es un llamado a las empresas de todo el mundo para que alineen sus operaciones y estrategias con 10 principios que están basados en el cumplimiento de distintas convenciones y tratados que tratan de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción. Si ven los números que tienen, honestamente es una de las iniciativas de sostenibilidad cooperativa más grandes del mundo, y se lanzó en el año 2000 para guiar y ayudar a la comunidad empresarial a que avance en los objetivos y valores de las Naciones Unidas a través de prácticas responsables corporativas. El Pacto Global, o el Global Compact, tiene una filial en Argentina, que es el Pacto Global de Argentina, ahí les dejé el logo también, que cuenta con más de 800 empresas participantes y tiene presencia en 20 provincias. Y la verdad les traigo esta iniciativa en primer lugar porque van a ver a lo largo de las iniciativas o campañas que les voy a ir contando, el Global Compact es miembro o promotor o parte de casi todas ellas. Entonces, por eso quería arrancar con esta. Y por último, les quería comentar que el lunes y el martes el Global Compact tiene la reunión anual, que en este caso será virtual. Si hay alguien que le interesa, les puedo pasar la agenda y creo que aún están a tiempo para registrarse. La única salvedad que hago, creo que tiene un costo su inscripción, no tengo claro cuánto, pero bueno, a quien le interese tiene una agenda muy interesante de sostenibilidad, de temas de COVID y cambio climático y demás. Siguiente, Luli. Y bueno, en este caso es un explorador lo que les traigo. Es un buscador generado y promovido por el Global Compact. Es producto de 5 años de investigación de diferentes iniciativas de sostenibilidad que se han desarrollado en todo el mundo. El Global Opportunity Explorer tiene como objetivo ayudar a las empresas y a esas compañías líder, inversores, a contactarse con nuevos socios, proyectos y mercados para fomentar más asociaciones, justamente generar redes de intercambio, generar crowdfunding, inspiración para nuevas iniciativas, y lo que busca básicamente es fomentar asociaciones entre las empresas basadas en los ODS para generar un mundo más verde y justo al 2030. Si bien no es específico de cambio climático, es el primero que examina, verifica y muestra las soluciones de calidad y de sostenibilidad que hay en el mercado y contiene más de 1000 soluciones sostenibles, todas vinculadas con los ODS. En general les puse debajo de cada una de las slides los links a todas las iniciativas que les voy a ir comentando por si quieren entrar y ver en mayor detalle. Siguiente, Luli. Gracias. Esta es otra iniciativa de la cual ya les estuvimos comentando, la trajo Has la semana pasada. Es el Science Based Target. Es una asociación entre CDP, que también lo comentó ya Luli, el Pacto Global de Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales y el World Wildlife Fund. Lo que en Argentina es, ¿cómo se llama, Has? Fundación Vida Silvestre. Eso, gracias. Esa es la organización de Argentina que pertenece al WWF. Esta iniciativa de Science Based Target proporciona recursos técnicos y ayuda a las empresas a establecer objetivos alineados con la ciencia. Además, lo que hace es, una vez que se establecen estos objetivos, se los valida y una vez que son validados, se los publica dentro de la plataforma de Science Based Target. Justamente al unirse a la iniciativa, las empresas se comprometen públicamente con estos objetivos alineados con la ciencia, que como les dije la semana pasada, estar alineados con la ciencia implica tener acciones que van a ayudar a que nos mantengamos debajo de los 2 grados e incluso mejor debajo del 1.5, ya que como vimos en la primera diapositiva, en el primer webinario, medio grado parece poquito, pero la verdad cambia y mucho.
Actualmente esta iniciativa cuenta con 894 compañías que están tomando medidas basadas en la ciencia, de las cuales 386 ya fueron verificadas, tienen sus objetivos verificados. Y por otro lado, acá les puse los pasos para tener un target. Primero hay que hacer el firma del compromiso, luego hay que desarrollar ese target, luego se revisa y por último se pasa a la etapa de comunicación. El último punto que quería traer es esta nueva iniciativa o esta nueva campaña que promueve Science Based Target junto con el Pacto Global, Naciones Unidas y varias otras organizaciones, que es el Business Ambition for 1.5, donde se combina el establecimiento de objetivos basados en la ciencia a corto plazo, generalmente suelen ser a 2025 o 2030, con el desarrollo de estrategias empresariales a largo plazo. Así como los países están presentando sus compromisos nacionales a 2030 y en este año deberían presentar sus estrategias a largo plazo, lo que se busca en este caso es empezar a plantear que las empresas tengan una estrategia de desarrollo también en un plazo mayor. Justamente este compromiso que busca enviar un mensaje poderoso a los pares, a otras empresas, a los inversores, a los responsables políticos, a los clientes, a los consumidores, de que otro tipo de sociedad es posible y que hay mucha gente bregando porque eso pase. Es un llamado urgente a la acción para que las más empresas aún se comprometan y podamos llegar a cumplir y mantenernos debajo del 1.5. Actualmente hay 241 compañías que ya han firmado este Business Ambition for 1.5 Commitment. Siguiente, Luli. En las próximas 2 slides les voy a mostrar 2 campañas o iniciativas de la Convención Marco de Naciones Unidas. La primera que ven acá es la plataforma de Nazca o la Global Climate Action. Esta es una plataforma en línea que elaboró y desarrolló la Convención Marco de Naciones Unidas en 2014, donde distintos actores de distinto tipo, países, ciudades, iniciativas, empresas, ONGs, inversores, todo tipo de actor pueden mostrar los compromisos y acciones que están llevando a cabo para actuar contra el cambio climático. Y fue muy importante con su creación en 2014 porque generó un momentum y un impulso para apoyar el Acuerdo de París. No eran solo los países los que estaban queriendo actuar, sino que se veía también que todo el resto de los actores estaban comprometidos y estaban preocupados y apoyaban el hecho de tener un acuerdo global para luchar contra el cambio climático. Actualmente cuenta con casi 4.000 compañías que han reportado más de 8.000 acciones. Les hice un recorte de solo lo que están haciendo las compañías, pero hay 18.000 actores que han presentado acciones. Y la siguiente, Luli. ¿Me pasás gracias. Es una campaña que reciencita salida del horno. Se presentó la semana pasada, el viernes pasado, en el marco del Día del Ambiente, y es una campaña global para reunir el liderazgo y el apoyo de empresas, ciudades, regiones e inversores para una recuperación saludable, resiliente y baja en emisiones o neutra en emisiones en este caso, para evitar amenazas futuras, crear empleo y desbloquear un desarrollo inclusivo y sostenible. Actualmente cuenta, como ven, con casi 1.000 empresas, más de 400 ciudades, 38 inversores. Es una iniciativa global y justamente todas estas empresas y actores se han comprometido a alcanzar emisiones netas cero para 2050 a más tardar. Esta campaña es un ejercicio de colaboración para alcanzar un compromiso neto a 2050 y empujar aún más la acción climática de toda la comunidad. Todas estas iniciativas que les estoy contando lo que generan justamente es mantener el momento, van sumando actores, van aportando y van generando compromiso y mantienen la rueda andando para que podamos alcanzar
no superar los 2 grados o incluso mejor el 1.5. Siguiente, Luli. Las próximas diapos, la verdad que las voy a pasar bastante rápido para dejarles espacio a preguntas y no robarles mucho más tiempo de su mañana. Pero bueno, esta es Women Business, es una coalición global de organizaciones sin fines de lucro que trabajan con empresas y corporaciones de todo el mundo para tomar medidas contra el cambio climático. La forman 7 organizaciones, después si entran en su página pueden ver, y básicamente ellos promueven y asesoran a distintas empresas a generar una transición, una economía baja en carbono, porque justamente lo que creen es que esta forma es la única forma de obtener un crecimiento económico sostenible y prosperidad para todos los habitantes de la Tierra. Entonces, no voy a entrar en mucho más detalle, van a ver que tienen un montón de acciones, apoyan Race to Zero, no sé, todas las que estuve comentándoles recién y un montón más, tienen, o sea, promueven acciones concretas de las empresas y los asesoran para llegar a esas acciones y poder implementarlas. Y la siguiente, Lu. Gracias. Básicamente, este es un ejemplo, son iniciativas promovidas por The Climate Group, pero también sostenidas por Women Business, por UN Global Compact. Estas son particularmente 3 ejemplos de compromisos que se promueven vinculados con la energía. RE100 es una iniciativa global para obtener una electricidad 100% renovable en todas las operaciones de las empresas, y también esto se aplica a ciudades y demás, y busca aumentar la demanda y la generación de energías renovables. En el caso de EB100, el objetivo es impulsar la transición a la movilidad eléctrica, y en el caso de EP100, lo que buscan es promover un uso inteligente de la energía, promoviendo la eficiencia energética y generar una producción de todos los productos menos energético y carbono intensiva. Abajo les dejé el link para que puedan entrar y ver más detalle, pero no me quiero explayar para poder dejar espacio a las preguntas. Siguiente, Lu. Y por último, acá están 2 iniciativas de reporte. Justamente tal como les comentó Lu, también hay iniciativas de reporte global. Justamente CDP es una organización sin fines de lucro que proporciona apoyo y capacitación y da espacio para la publicación de reportes de ciudades, de empresas, de regiones, para que midan, divulguen y administren la información sobre su desempeño ambiental y particularmente sobre su desempeño en huella de carbono. Ahí tienen, o sea, actualmente tienen más de 5.600 empresas reportando en CDP, y van a ver que en el marco de todas las iniciativas que les mencioné, muchas tienen como un requisito de reporte para pertenecer, la mayoría reportan a través de CDP. Y por último les traje la Montreal Pledge, que justamente es un compromiso para inversores. Justamente la idea es que se pueda medir y divulgar públicamente año a año la huella de carbono de las carteras de inversión de diferentes grupos de inversores. Justamente la idea es, si tenemos una huella de carbono medida sobre la cartera de inversión, es mayor información para que los consumidores y después quienes aportan esos grupos de inversión puedan tomar decisiones más conscientes. Retomando lo que dijo Haas al comienzo, hoy en día tenemos consumidores, tenemos inversores cada vez más preocupados por el tema ambiental, y la generación de información va construyendo y va permitiendo que vayamos avanzando. Se los dijimos varias veces, la verdad que el primer paso es conocer, entonces todas estas iniciativas que promueven y divulgan los reportes para nosotras son súper fundamentales. Y por último, para ir cerrando las conclusiones, a modo de cierre, les queríamos presentar distintas estrategias de todo el ciclo de webinarios que trajimos. Queríamos presentar estrategias para que las empresas puedan actuar. Todas las estrategias que presentamos son complementarias, no son excluyentes. Pueden empezar por tener una
o un inventario, pueden empezar por tener una certificación de sus productos, de su cadena productiva, luego pueden avanzar y establecer un target, pueden incorporarse a estas iniciativas. Todos son pasos para ir avanzando en nuestra acción de lucha contra el cambio climático. Y básicamente, como les mencionaba recién, los consumidores ya van tomando conciencia, los inversores también buscan tener información para fundamentar sus elecciones, y esto se va a volver cada vez más masivo, esperemos. Entonces está bueno empezar a incorporar estas prácticas desde el comienzo para convertirnos en una empresa líder, una empresa que se distinga porque tiene ya incorporados estos principios de sostenibilidad, de reporte y de parámetros comparativos y parte de empresas para destacarse en el mercado. Tal como les mencionó Luli, los inventarios de emisiones son herramientas para establecer estas metas. Saber dónde estamos parados nos permite saber mejor hacia dónde apuntar los recursos que generalmente son escasos, dónde mejorar, dónde se pueden hacer procesos de eficiencia. Y por último, la parte que les comenté yo, era a partir del valor agregado de trabajar en redes, porque nos permite potenciar y multiplicar el impacto de las acciones que ya estamos llevando adelante. Honestamente, no hay necesidad de empezar de cero, nos podemos parar sobre los hombros de los otros y avanzar aún más. Y por último, las quería invitar a Luli y a Has para hacer una especie de cierre entre las tres, de estos 3 webinarios que tuvimos. La verdad que para nosotras fue una experiencia innovadora, porque como vieron, nuestro background no es del sector privado, pero fue súper interesante profundizar y poder transmitirles la información que les contamos a lo largo de los webinarios. Esperamos realmente que haya sido de ayuda. Les pido disculpas si no fuimos claras en algún punto. Por favor, consúltennos, les dejamos nuestras redes. Y la verdad que creamos Hablando por el Cambio Climático justamente porque creemos que de las mejores acciones que tenemos para luchar contra el cambio climático es justamente difundir, concientizar y educar al respecto. Has, Luli, ustedes, les dejo el micrófono para si quieren sumar algo. Sí, por mi parte quería agradecer a los que se sumaron en los webinarios, ya sea uno o los 3. Si tienen preguntas, nuestra casilla de correo o nuestro Instagram está abierto. Como dijo Steffi, fue toda una experiencia para nosotros. Esperamos que hayan sacado algún conocimiento valioso de todos estos webinarios y que vuelvan a sus casas. Bueno, ya están en sus casas, de lo que espero, pero que se lleven para el día del día las ganas de poder actuar y que vean que ya hay un montón de cosas para hacer y que se pueden hacer y que son realizables. Sí, yo quizá la reflexión final que haría es esta cuestión de que por ahí pensamos que el cambio climático es algo completamente amorfo e inaccesible, que es únicamente responsabilidad de los estados, que los individuos o el sector privado no tienen nada que ver con eso, y en realidad lo que vimos a lo largo de los 3 webinarios es que en realidad necesitamos, para poder hacerle frente y poder lograr con la meta del Acuerdo de París de mantener la temperatura global por debajo del 1,5 grados, necesitamos del esfuerzo y del aporte de todos los sectores y de todos los actores. Así que sin más, podemos tratar de responder alguna de las últimas preguntas que nos quedaron. Steffi, había una pregunta hablamos de acciones de mitigación. ¿Hay empresas que van más allá, que apunten a neutralizar los efectos negativos? Quizá por ahí vincularlo con lo del Race to Zero. Sí, justamente, el Race to Zero es justamente eso, una iniciativa para conglomerar ese tipo de iniciativas. A ver, a nivel de empresa tal vez es muy difícil alcanzar unas emisiones netas cero. A ver, y para aclarar, estoy hablando de emisiones netas cero. Es un balance de emisiones. Nadie, o sea, dejar de emitir de llano es muy difícil. Lo que tenemos que compensar con absorciones. Por eso hablamos de balance o emisiones netas cero. Hay distintas acciones. Yo creo que a nivel corporativo el tema de empezar a limpiar nuestra matriz energética y la energía que consumimos que provenga de fuentes renovables es un primer paso. También no hace falta que el país lo haga. Cada vez, como les comentaba Luli en la primera, me parece, webinario,
es cada vez más accesible tener paneles solares o tener energía fotovoltaica. La verdad que se está volviendo accesible, por suerte. Han bajado los costos de la energía renovable. La eficiencia energética también es el primer paso. Nosotros tenemos un consumo, como no nos cuesta tan cara la energía o no nos costaba tan cara la energía, tenemos un consumo ineficiente. Pero bueno, ojo con la eficiencia energética, que no sea porque bajamos los costos aumentemos el consumo. Hay que pensarlo holísticamente, me parece, y creo que es bastante posible comprometerse a tener un balance de emisiones neta cero a 2050. Bueno, y leemos una más, si quieren, para ya ir cerrando y no robarles más minutos. Dice, en provincias como la nuestra, ¿cuál sería la hoja de ruta para empresas, los pasos a dar en una primera etapa? Asumo que hablas de la provincia de Buenos Aires o de la Cava. Creería que sí, pero no lo especificó. Santa Fe, ok. Santa Fe. A ver, a nivel yo creo igual no cambia tanto la provincia a nivel empresarial, diría. Si tuviera que sugerir un primer paso, yo diría hacer un inventario, porque así tenés un mapeo de dónde estás parado. Otro segundo paso sería también hacer un análisis de riesgos y vulnerabilidades. No lo tocamos en estos webinarios porque la adaptación no es nuestra área de expertise, pero prometemos mejorar eso. Es un análisis de materialidad, es tener un análisis de todo lo que es toda la cadena de valor, qué riesgos y vulnerabilidades hay a lo largo de la cadena de valor para poder implementar acciones de adaptación para aumentar la resiliencia de toda la empresa. Yo sugeriría eso, ¿no sé ustedes, chicas? Nada para agregar. Y bueno, Sí, yo creo que es como, parece algo bastante grande y complicado, pero en realidad, como contaban las chicas, hay un montón de guías y cada vez es más fácil, así que en realidad un inventario es como un buen primer paso para hacer un paneo de dónde se está parado. Bueno, chicas, por mi parte, les agradecemos a las tres la disposición y el tiempo para participar de este espacio. La verdad que estamos muy contentas y bueno, el espacio sigue abierto para cuando quieran continuar participando, y a los que se han conectado en los distintos webinarios, muchas gracias. También sigue abierto el espacio y las inscripciones para los próximos temas, así que bueno, los invitamos a seguir participando. Muchas gracias, buen fin de semana y hasta la semana siguiente. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Suerte, buen fin de semana.